El tema de esta predicación, el testimonio de Dios en cuanto a Cristo el Mesías. El testimonio de Dios en cuanto a Cristo el Mesías. Regresamos o continuamos con la epístola del apóstol Juan, una epístola sumamente importante y vital para la vida del cristiano, en la cual Dios nos tiene a nosotros revisando nuestras vidas a lo largo de esta epístola, hermanos. Tenemos un pasaje sumamente importante. Algunos comentaristas han dicho que es uno de los pasajes más difíciles por el contenido que tiene teológico este pasaje, pero oramos a Dios que nos dé de su gracia para predicar esta porción de la palabra. Dijo un comentarista de nombre Plumer: este es uno de los pasajes más importantes de la epístola del apóstol Juan. Es uno de los momentos importantes teológicamente hablando acerca de la vida del creyente. Hay un pasaje sumamente importante, vamos a abordar solamente la introducción de este pasaje. Dice 1 de Juan 5:6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Está claro que estas palabras son cruciales en estos versículos y tenemos que entenderlos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y voy a invitarle que deje un apartado ahí y vamos a un poco de introducción al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34. Vaya buscando en su Biblia, Juan 19, 34. No olvidemos, hermanos, que en el tiempo en el cual se escribe esta carta, el apóstol Juan estaba viviendo un tiempo de oposición por este grupo gnóstico que rechazaba algunas áreas de Jesús, y en ese momento Dios inspira al apóstol Juan 90 años después de Cristo, que subió a las nubes para escribir esta carta, y en ese contexto es de que Juan escribe este mensaje. Dice Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y lo que estamos viendo en Juan es que el mismo apóstol Juan nos habla del significado del agua y de la sangre que encontramos en la carta, en el capítulo 5. Vemos entonces a un Juan que estaba siendo un testigo ocular del momento en el cual Jesús estaba siendo llevado a la cruz, y el pasaje dice que uno de los soldados con la lanza en el costado perforó y salió sangre y agua, y dice Juan en el 35, y el que lo vio, haciendo referencia a él, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y el que dice verdad, para que vosotros también creáis. Está claro que Juan está describiendo el momento en el cual él dice: vi a Jesucristo en ese momento, en el cual doy testimonio él de las palabras. Encontramos entonces que el mensaje del apóstol Juan en relación que Jesús vino a esta tierra en agua y sangre. Ahora, algunos hacen muchas especulaciones en cuanto a este pasaje. ¿A qué se está refiriendo realmente Juan cuando habla que Jesús vino a esta tierra en agua y en sangre? Bueno, la respuesta a ello, hermanos, la encontramos en la palabra, y es que cuando hace referencia a que Jesús vino en agua a esta tierra, hace referencia a que Él vino abordando el mensaje del bautismo. Y esto es muy importante entenderlo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice Juan, 1 de Juan 5:6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y esto es sumamente importante, porque la pregunta que surge, ¿por qué Juan
hace referencia y enfatiza que Jesús vino mediante agua y sangre. ¿Por qué él hace esa declaración? ¿Qué es lo que estaba viviendo en ese momento? Pero antes de abordar y explicar un poco, déjeme darle como introducción. En cuanto al tema del agua que habla Juan, se refiere a su bautismo de Jesús, y cuando hace referencia a la sangre, hace referencia al sacrificio en la cruz del Calvario. Tanto en el agua como en la sangre, Jesús se identificó con los pecadores. Cuando él vino con el mensaje, Juan el Bautista con el mensaje del bautismo en arrepentimiento, Jesús dijo: yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y cuando estuvo en la cruz, él vino para sufrir el castigo y poder enfrentar así lo que el pecado había traído. Entonces, la pregunta que surge allí en 1 de Juan 5:6 es: ¿por qué debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? Vamos a contestar esa pregunta. ¿Por qué debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? Hoy en la actualidad hay un tema muy controversial. En cuanto a Dios, no hay problema. Mucha gente dice que todas las religiones van para el mismo lugar. Y por ahí se ponen de acuerdo los movimientos y los pensamientos. Pero cuando hablamos de Jesús como la base para llegar a Dios, es entonces donde hay una discrepancia. Y algunos concuerdan, otros no. Por ejemplo, aquí podemos mencionar a uno de los movimientos, por decirlo así, los cuales difieren en cuanto a Jesús como el camino para llegar a Dios, como son los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesús es el Salvador. Ellos lo consideran como un profeta más. Y podemos mencionar otros ejemplos. Entonces vamos a ver por qué debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Segunda pregunta que vamos a contestar: ¿por qué debemos creer que Jesús es Dios? Y tercero, ¿por qué debemos creer que Él es el eterno Redentor de nuestra salvación? En el tiempo de Jesús, Él recibió mucho rechazo de los judíos de su tiempo. Algunos lo criticaron porque se juntó con los pecadores del tiempo, que se juntó con los publicanos. En el tiempo de Jesús lo calumniaron y lo calificaron de glotón, de borracho, lo identificaron como un falso profeta. Y entonces llegamos a un momento importante en el cual tenemos que encontrar por qué debemos creer que Jesús es Dios y es nuestro Salvador. En el tiempo del apóstol Juan, él enfrentó esa pregunta y tuvo que Dios darle una respuesta a la pregunta que él estaba viviendo. Y la respuesta para esta pregunta que vamos a contestar con la ayuda de Dios es que el testimonio del apóstol Juan es un testimonio infalible, incontroversible, intocable, porque es Dios el que da testimonio que el único camino para llegar a nuestro Creador es a través de Cristo Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 11, vamos a ir ahí. Juan capítulo 1, versículo 11. Cuando el apóstol Juan habla y dice que este es Jesucristo que vino, ahí descansa nuestra creencia cristiana, ahí descansa la obra redentora de nuestra creencia como cristianos. Juan capítulo 1, versículo 11. Tenemos que entender que cuando Jesús vino a este mundo y Él vino de una manera sobrenatural, Él no nació en ese momento cuando estuvo en el vientre de María, sino que Él ya vino a este mundo para darnos un camino de redención. No podemos sujetar a Dios, a Cristo a ese momento. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos, ¿qué dice? No lo recibieron. Jesús indudablemente vino a este mundo. Israel esperaba al Mesías, pero cuando Él vino, ellos lo rechazaron. Y eso pasa el día de hoy. El hombre espera, hoy en la actualidad, en el siglo XXI, el hombre anda en busca de un líder el cual le pueda dar una respuesta a la problemática que tiene el ser humano hoy en las áreas políticas, sociales, morales y familiares. Y el hombre busca en todas áreas, pero Jesús dice: aquí estoy yo.
yo soy el que puedo darles vida y vida en abundancia. Dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego viene aquí algo interesante, dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que dice, de Dios. Habla de ese nacimiento, el cual corresponde a algo divino. Entonces encontramos que el pasaje dice que Jesús vino como Dios. Él no vino como un ángel, Él no vino como un ser humano, Él vino como Dios a darnos un camino para llegar al Creador a través de la redención. Entonces es muy importante entender por qué Jesús vino a este mundo. Hay una segunda parte en 1 de Juan 5:6 que dice que vino mediante agua y sangre. Y vamos a ir entonces a Mateo 3:13 para poder entender a qué se referencia Juan cuando dice que Jesús vino a esta tierra mediante agua y sangre. Cuando dice Juan que Él vino mediante agua, lo que está diciendo el apóstol Juan es que Él se identificó con los pecadores. El bautismo que encontramos en los evangelios es un bautismo de arrepentimiento. Y en Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. No olvidemos que Juan el Bautista, cuando él vino y estuvo predicando el mensaje, preparando el camino hacia el Mesías, el mensaje de él era arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y ese tema del arrepentimiento es un cambio de conducta, es un cambio de vida. Y es ahí donde Dios hace el milagro, cambiar aquellas cosas que para el hombre son imposibles. Dios puede transformar la vida más difícil y hacer una obra extraordinaria. Dice el versículo 14, mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo, que dice, complacencia. Encontramos entonces que cuando habla Juan de que Jesús vino mediante agua, vino que a través del bautismo Él se identificó con los pecadores. Él se dio cuenta que el hombre fuera de Dios vive una vida totalmente en desgracia. Y en Mateo 3:11, allá atrásito, encontramos de que la palabra del Evangelio dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y lo que encontramos es de que Jesús se identificaba con los pecadores en ese momento, y además dice que Él vendría a bautizarles en Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué significa eso? El mismo apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, nos dice cuál es el propósito por el cual vino Jesús a hacer ese bautismo. Mas el Consolador, dice Juan 14, 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Encontramos entonces de que el Espíritu Santo tiene como propósito el recordarnos todas las cosas que hemos recibido de Jesús. Entonces, ya dijimos que cuando habla el apóstol Juan de que Jesús vino en agua, hace referencia a que Él se identificó con los pecadores. Pero también dice que Él también vino mediante sangre. Y la palabra sangre hace referencia a que en la cruz, cuando Él estaba siendo crucificado, Él se identificó con los pecadores tomando el castigo de usted y mío. Porque lo que usted tenía que enfrentar, Él lo llevó por nosotros. Y el profeta Isaías
53:3 lo explica cómo es de que Él llevó todo nuestro castigo. Los que teníamos que sufrir en la cruz éramos nosotros. Sin embargo, Él llevó todas nuestras cargas y todas nuestras dolencias. Isaías 53, vamos a ver cómo el profeta Isaías habla de ese momento en el cual Jesús en la cruz tomó el castigo de los hombres, llevando consigo la ira del Creador por la desobediencia del hombre. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Y qué dice, hermanos? Allí en la cruz Él llevó toda nuestra culpa. Todo lo que nos tocaba a nosotros, Él lo llevó. Por amor a usted y a mí, en ese lugar Él dio todo. Dice el 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí estaba Jesús en la cruz, llevando el castigo de los pecadores. Y lo que el apóstol Juan en la carta quiere recordarnos esta mañana, Dios, es de que cuando nosotros creemos de que Jesús es Dios, es que Él se identifica con los pecadores y lleva el castigo de los pecadores. Y si esta mañana tú eres uno o una de las que quizás se ha equivocado en la semana, déjame decirte que hay perdón y misericordia en Cristo Jesús. Porque nuestro Dios siempre nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. Dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y eso es lo que Juan y Dios esta mañana quiere que recordemos. Jesús vino a esta tierra, Él es Dios, y Él vino en agua y Él vino en sangre. Él vino a través de un bautismo para arrepentimiento, y Él también vino a través de darnos justicia en la cruz del Calvario. Si no fuera por esos dos eventos en esta tierra, hermanos, usted y yo no estaríamos aquí. Y Dios quiere que tengamos certeza de este mensaje. Él, Jesús, en la cruz se identificó con nosotros. Por eso dice al final del versículo 6, todos nosotros, ¿qué dice? Nos descarriamos. Estos son dos acontecimientos, experiencias monumentales en la redención del hombre. El que tenemos a un Cristo, el cual nos da perdón de pecados y el cual nos justifica delante del Padre. Por eso es que Dios quiere que entendamos esta verdad. Dice, vamos a regresar a 1 de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante el arrepentimiento, que es lo que simboliza el agua, y vino mediante la justificación, que significa la sangre. Él vino de esa manera, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y pareciera como que fuera ahí un juego de palabras, porque recordemos que en el tiempo de Juan era cuestionado de que Jesús era Dios. Y Juan dice, no solamente mediante el arrepentimiento. Jesús no solamente vino para el arrepentimiento, Él también vino para justificarnos en la cruz. Él vino para perdonarnos, para enseñarnos un camino, pero también para justificarnos delante de Dios. Es lo que dice el texto. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, dice, es el que da testimonio, porque el Espíritu, dice, es la verdad. Y esta mañana Dios quiere que tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Si algo está arrastrando a la iglesia contemporánea, y cuando hago referencia a la iglesia, no hago referencia a un movimiento en particular, sino a los cristianos que han sido lavados sus pecados en la sangre de Cristo en todo el mundo, es de que no hay una certeza de las cosas de Dios. Hablan de Dios por allá y para allá corren los cristianos. Hablan por acá de Dios y corren hacia allá. Y vemos al ser humano de un lado para otro en una búsqueda insaciable de Dios, porque no ha logrado entender que el problema de encontrar a Dios no está allá ni está en otro lado, sino que tú
ubiques en un lugar tu corazón y busques a Dios de todo corazón, valga la redundancia. Es el problema hoy. El hombre busca en todas partes a Dios. Dios nos sigue hablando. Por eso el texto al final dice Juan, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dios quiere despertar en la iglesia, en este lugar, la certeza de que Jesús es Dios, de que Jesús es nuestro Salvador. Es a través de Él como el hombre podrá encontrar la paz y el descanso para su alma. Dice Hebreos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y eso debe de producir confianza en nuestras vidas. El saber que es a través de Jesús en el cual vamos a encontrar ese camino a Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 16, versículo 13. Porque al final del versículo 6 Juan dice que es el Espíritu el cual da testimonio, el cual garantiza de que Él es Dios, y hay que estar en esa verdad. Dice Juan 16, 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y esto es muy importante, porque si la palabra habla de un espíritu de verdad, también existe un espíritu de error, y hay que tener mucho cuidado. Yo siempre he exhortado a la iglesia a tener cuidado. No todo lo que se dice cristiano es cristiano. Hoy más que nunca hay que tener mucho cuidado. No todo el evangelio que escuchamos, vemos en diferentes lugares viene de la Biblia. No todo. Por eso la palabra dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿hacia dónde? Hacia toda verdad. Mucho cuidado con eso, iglesia, porque entonces el espíritu de error te va a guiar ¿hacia dónde? Hacia el error. Debemos tener mucho cuidado. La salvación del alma del hombre, hermano, debe de ser con mucho cuidado. Y debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Dice que Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién? El Espíritu de verdad. Es el Espíritu de Dios el que nos guía hacia las cosas de Dios. Cuando hay error en una iglesia es cuando lo que se predica lleva al hombre, lleva a un movimiento, lleva a un solo lugar. Y es aquí donde tenemos que tener cuidado, hermano. Hoy más que nunca, una vez más, vemos al hombre que ocupa el lugar de Dios. Es el hombre el que pide los aplausos. Hace un tiempo atrás tuvimos una discusión o una plática con un pastor, en el cual él me decía, mire pastor, yo tengo este punto de vista. A mí me gusta pedir aplausos para Dios, porque yo creo que somos de un movimiento de avivamiento, me decía él. Y a Dios hay que aplaudirle con todo nuestro gozo. Y yo le decía, ¿será realmente el aplauso para Dios? ¿O para el ego? ¿O para el orgullo del hombre? ¿Usted cree que a Dios le interesan los aplausos de nosotros los hombres? Lo que a Dios le interesa de los hombres, ¿sabe qué es, hermano? Que le obedezcamos. Eso es lo que a Dios le interesa. Lo que Dios busca en el hombre no es un aplauso, no es un elogio, sino que cada uno de los que estamos en un lugar como este, vivamos vidas de obediencia a Dios. Y él me decía, pues sí, hermano, pero ¿sabe qué? Se siente muy bonito que le aplaudamos a Dios. Bueno, es otra cosa, pero a Dios no le interesan nuestros aplausos. A Dios lo que realmente le glorifica es nuestras vidas de obediencia. Y eso hay que tener mucho cuidado. Dice la palabra, en el versículo 14, Él me glorificará. ¿Quién es Él? El Espíritu de verdad. Es decir, en un lugar donde se predica el Evangelio de Cristo, la gloria, ¿para quién es? Para Cristo. No es para el hombre, no es para nadie más, es para Cristo. Y la única manera como se glorifica a Dios es con una vida a través de obediencia, hermanos. Ese es el tema del Evangelio. Vidas que obedezcamos y vivamos para Dios. Dice que Él me glorificará porque tomará de lo mío y Él os lo hará saber. ¿Qué hará saber? Que en esta tierra la gloria es para Jesús, no para el hombre. Por eso Juan dice, este es el testimonio de verdad.
el espíritu de verdad, siempre será que la gloria sea para Jesucristo. Y volteamos a nuestro alrededor el día de hoy. ¿Para quién realmente es la gloria en las iglesias en el siglo XXI? Es para el hombre. Hace un tiempo atrás, hace un mes atrás, abordamos el tema del posmodernismo, ¿se recuerda? Donde cada quien tiene su punto de vista, y cómo eso ha llegado a la iglesia y ha surgido el famoso movimiento emergente, en el cual dice, yo tengo una idea de Dios y mi Dios es de esta manera. Y cuando encontramos a un cristiano en ese lugar, encontramos a un cristiano sin compromiso. Y es ahí donde mucha gente está. Por eso la palabra dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Vamos a concluir, vamos a ir a Juan capítulo 14, allá atrásito, versículo 6, donde Jesús hace mención acerca de cuál es el lugar que Él tiene. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo esto, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro lugar, no hay otro camino, no hay otra verdad para llegar a través de nuestro Creador. Es a través de Jesucristo. Podemos estar de acuerdo o no, no cambia lo que la Biblia dice. Jesús no dice que Él es un posible camino. Jesús no dice que es una posible verdad. Jesús dice que Él es la única manera para llegar a Dios, el Creador, es a través de Jesucristo. Y es ahí donde Dios quiere que entendamos nuestra vida cristiana. ¿Es Jesús o es Jesús? Si no es por Él, estamos lejos de nuestro Dios. Y esa es la verdad. No podemos quitarle ni aumentarle. Yo soy el camino, dice Jesús, y la vida, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a dejarlo como introducción y el próximo domingo continuaremos con el pasaje de Primera de Juan capítulo 5 versículo 6. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra.